Clase número 11, guía número 7, primera parte. Representar datos obtenidos en una muestra. Nosotros estuvimos viendo desde sexto, hemos estado acompañando el contenido de lo que era gráficas de barra, diagramas de barra y también diagramas circulares. Y recuerdo que en sexto básico, incluso cuando hacíamos los dibujos, aquellos diagramas circulares con algunos datos, hacíamos algunos ejercicios de interpretación. Leíamos las gráficas, sacábamos algunas preguntas y podíamos hacer cierto análisis o interpretación. Algo parecido ocurre con esto que vamos a ver ahora, pero no está directamente apuntando a interpretación de gráficos, sino a representar datos. Es decir, los gráficos nos proveen de información. Cuando nosotros queremos representar datos es porque nosotros obtenemos la información y después tenemos que encontrar un mecanismo para poder publicar esa información. Eso es representar los datos obtenidos de una muestra. Y aquí ya comenzamos a ver varias palabras que son comunes y que vamos a estar repasando. Como por ejemplo, en estudios estadísticos hay términos que son propios de la estadística. Uno de ellos, el primero, es el de variable estadística, ¿ok? No solamente el de variable, sino que también tenemos el término de población y tenemos el término de muestra, ahí está. ¿Qué es una población? Bueno, una población es un conjunto de individuos, elementos con características determinadas, ¿ya? Por ejemplo, la población de Mayfield es una población. La población de San José de la Mariquina, la población de Valdivia, son poblaciones. Pero en términos estadísticos, una población no solamente se refiere a personas, a un lugar determinado ocupado por personas. Yo puedo hablar, por ejemplo, de animales, cosas u objetos. Y todo eso representa, en términos estadísticos, una población. Ya, yo puedo referirme, por ejemplo, quiero evaluar o quisiera conocer el nivel, qué tan bueno o qué tan malo son, por ejemplo, las estufas de las casas. Ya, entonces la población son las estufas de las casas. Esa sería mi población. Yo quiero analizar cómo se reproduce el COVID. Ya, entonces la población sería una parte que yo agarre de lo que es la multiplicación del virus. O que pudiese investigar, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el número de mascotas que tienen las personas de Mayfield. Entonces allí la población ya serían los animales. Entonces la población es un conjunto de individuos, cosas, objetos, personas, figuras, etcétera, etcétera, que nosotros podamos determinar o que sean dignos de una investigación. La muestra es muy fácil. La muestra es una parte de esa población, es una parte. Tiene las mismas características, tiene la misma forma, tiene la misma estructura, tiene que ser exactamente igual a la población, porque lo que hago es que voy a sacar una parte de la población. Ya, si yo quiero, por ejemplo, evaluar la población de Mayfield, pero como son tantos y yo no puedo abarcarlos a todos, entonces yo digo, ya, pero voy a tomar una muestra. ¿Y qué es una muestra? Bueno, yo digo, ya, me voy a guiar por las personas que viven a 2 calles a la redonda, que están en un radio de 2 calles, de 200 metros más o menos, alrededor del liceo. Ya, tomo esa muestra. Entonces, una muestra son elementos que son parte de una población, ¿ok? Como vemos en la imagen de inicio, como lo vemos allí, supongamos que tenemos este conjunto de personas, es la población. Una muestra es tomar un sector, una parte de ese total. Lo que nosotros vamos a estudiar de la muestra, si queremos saber el color de piel, el color de ojos, el tamaño, el sexo, sus ingresos mensuales, si queremos conocer su cantidad de hijos, lo que nosotros queramos estudiar o necesitemos estudiar de esa muestra o de esa población es a lo que se le llama variable, ¿ok? Es a lo que llamamos variable. Sí,
ha estado un poquito, me comentan por allí que el internet, indudablemente sí, ha estado un poquito mal el internet, pero ahí vamos a ir resolviendo de a poquito, se va estabilizando, ¿ok? Bien, avanzamos. Entonces, ¿qué es una variable estadística? Lo que yo lo acabamos de explicar, es una característica que se estudia de una población, ¿ya? O de la muestra. Ahora, las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas, eso lo estudiamos el año pasado, que es una variable estadística cuantitativa y que es cualitativa. La palabra lo dice cuantitativa, viene de contar, de cuantificar, de poder contar los elementos. Se refiere a una cantidad, es la que describe una cantidad, está asociada a un número. Por ejemplo, yo quiero evaluar el tamaño, la altura que tienen los estudiantes de octavo básico del Liceo Gabriela Mistral. Esa variable, evaluar la altura, es una variable cuantitativa, porque cuando yo vaya a revisar la variable, cuando yo vaya a buscar los datos, yo tengo que tomar una medida y el resultado es un número. Como el resultado es un número, entonces, ya, claro, con razón, es una variable cuantitativa. Muy bien. Pero si yo quiero estudiar otra variable, por ejemplo, el color de los ojos de los estudiantes de octavo básico. Los ojos yo no puedo asociarlos a un número. Yo lo asocio a una descripción, a una cualidad. Azules, verdes, marrones, café, no sé, amarillo, negro, etcétera. Entonces, como yo estoy dando como respuesta un color o una cualidad y no un número, entonces se llama variable cualitativa, ¿ok? Eso es facilito estudiar. Si yo quiero estudiar el comportamiento de los alumnos del octavo básico, es una variable cuantitativa o cualitativa. ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien que me responda. Si quisiera estudiar el comportamiento de los chicos de octavo básico, ¿ya? ¿Será una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Estás seguro? A ver, ¿quién puede responder? A ver, ya tenemos por aquí en el chat. Cuantitativa, muy bien, Javiera. Javiera Reyes dice cuantitativa, excelente, Javiera, muy bien. Cualitativa, es de carácter cualitativo. El comportamiento está asociado a una cualidad, ¿ya? El comportamiento es pasivo, es noble, es humilde, es una descripción, es una característica, es una cualidad, ¿ok? Ahora, si yo quisiera estudiar el número de mascotas que tienen los alumnos de octavo básico en sus casas, esa variable es cuantitativa o cualitativa. ¿Qué dicen ustedes? El número de mascotas de los alumnos de octavo básico. ¿Esta variable es cualitativa o cuantitativa? Muy bien, es una variable cuantitativa. Porque la misma variable lo dice el número de mascotas. Entonces, cuando yo vaya a plasmar los resultados, la investigación, yo tengo que colocar los nombres y al lado un número, no una descripción, no una cualidad, no una característica, un número. Entonces es cuantitativa. Muy bien, Javiera, muy bien, Maximiliano. Ahora, ¿qué es el dato? Bueno, el dato es el valor, cantidad o cualidad observado de una variable. Lo que nosotros registramos, color de ojos, ya. Coloco allí Víctor, azules. Javiera, café. Y voy colocando allí los colores. Camilo, verde. Voy colocando allí al lado. Esa tabla que yo voy haciendo allí de resumen con los resultados, con las respuestas, se llama datos. Esos son los datos, ¿ok? Muy bien, vamos muy bien. Este es un repaso. Pero además tenemos dentro del repaso que organizar otro elemento, que es el siguiente. El repaso indica lo siguiente: cómo se organizan los datos. El año pasado nosotros trabajamos con organización de datos a través de gráficas. También podemos ver los datos
a través de tablas, podemos organizarlo en tablas de frecuencia, lo vimos el año pasado, por lo menos nada más tablas de frecuencia. Este año vamos a ver un poquito más, algo que se llama frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. Ya vamos a ver qué significa todo eso a través de un ejemplo, ¿ok? Tenemos entonces tres cosas. Vamos a ver frecuencia absoluta, cómo organizar, primero organizar las tablas de manera ordenada, qué frecuencia absoluta, qué frecuencia relativa y a qué se le llama frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? La frecuencia absoluta se asocia con la letra F minúscula, frecuencia relativa FR y la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula. ¿Bien? Y como esto está asociado también a interpretar gráficos, allí tenemos el primero. Representa la información del gráfico en una tabla de valores escribiendo todas las frecuencias que sean posibles. ¿Ya? Muy bien. Representa la información del gráfico en una tabla de valores escribiendo todas las frecuencias que sean posibles. ¿Y cuál es el título del gráfico? Visita a un parque nacional durante 2012, con un total de 2.890 visitantes. Eso lo tenemos allí. Visita a un parque nacional durante el 2012. ¿Cuántos en total fueron evaluados? ¿A cuántas personas se les consultó? A 2.890 visitantes. Y la pregunta era la siguiente: ¿es esta la primera ocasión en que visita este parque? El 70% respondió que sí, porque está en color azul, y el color azul aquí la leyenda dice que el color azul le corresponde al sí, y el rosado, 30% respondió que no. Con esto nos están pidiendo es que podamos nosotros escribir una tabla o dibujar una tabla que represente la frecuencia. Muy bien. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a identificar la variable de estudio. La variable es primera visita al Parque Nacional en el año 2012. Esa es la variable, está en el título. El título nos dice la variable. Número 2, vamos a determinar la frecuencia absoluta. ¿Cómo se encuentra la frecuencia absoluta? Bueno, fácil. Como en el diagrama de pastel, el diagrama circular nos está dando el porcentaje, yo tengo que saber cuál es la cantidad de personas, porque el porcentaje en el gráfico está bien, pero en términos reales, para yo ofrecer una información, necesito también contar cuántas personas están asociadas en ese porcentaje. Fueron encuestados 2.890 personas, el 70% dijo que sí, que es la primera vez que visita ese parque. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, como lo hicimos en las clases anteriores, ¿cómo se calcula el porcentaje de un número? En este caso sería 2.890, allí lo estamos viendo en pantalla, voy a remarcarlo, aquí está 2.890, ya, 2.890, se multiplica por 70%, pero 70% recuerden que es escribir 70 sobre 100. Entonces multiplicamos 2.890 por 70 y el resultado lo dividimos por 100 y nos da 2023. Entonces, de las 2.890 personas, 2.023 personas dijeron que es la primera vez que visitan el parque. Mientras que el 30%, ¿cuánto es el 30%? Bueno, igual, 2.890 lo multiplicamos por 30 sobre 100. 2.890 por 30, resultado lo dividimos por 100 y nos da 867. 867 personas dijeron que no. Ahora pasamos a completar nuestra tabla. ¿Cómo colocamos la tabla? Así. Aquí hacemos la descripción. Primera visita al Parque Nacional. Era la pregunta. 2012. ¿Sí o no? Aquí están las dos preguntas. O era sí o es no. Aquí colocamos los criterios de las respuestas. O sí o no. Ahora viene aquí algo que se llama F, que es la frecuencia. Voy a colocar el nombre aquí. Esto es lo que nosotros estamos viendo allá, que se llama frecuencia.
La frecuencia es la cantidad asociada a cada descripción, ya a cada indicador. Aquí tengo dos indicadores, sí y no. Ya, la frecuencia es la cantidad. ¿Cuántos dijeron que sí? 2023. ¿Ya? ¿Cuántos dijeron que no? 867. Listo. Esa es la frecuencia, es contar cuánto hay por cada fila, por cada ítem o por cada indicador. Luego vamos a la frecuencia relativa. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene cuando usted agarra el total, el número que tiene en la frecuencia, 2023, y lo divide por el total es 2890. Entonces yo agarro mi calculadora, vamos a hacer el experimento, tomen sus calculadoras y dividan, déjenme buscar aquí la mía, voy a dividir la frecuencia 2023 y lo dividimos entre el total 2890. Entonces voy a colocar aquí, esto se llama frecuencia, vayan anotando ustedes en sus cuadernos, por favor, relativa, ¿ok? Se llama esto. ¿Y cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa FR, frecuencia relativa, es igual ¿a qué cosa? A la frecuencia dividido entre el total. Entre el total. En nuestro caso, la frecuencia relativa es igual, por ejemplo, para el primer caso sería, a ver cómo sería el primer caso, vamos a colocarlo por aquí. Aquí sería frecuencia relativa es igual a 2023 dividido, atención, vayan escribiendo allí la formulita o los datos, entre 2890. Y eso nos da ese 0,7 que está allí. Ok. Muy bien. Ahí está. Y de ahí es donde aparece ese 0,7 que vemos allí debajo. ¿Lo ven? Allí lo tenemos. Ese es el cálculo que se hace allí. Listo, muy bien. De allí salió el 0,7. ¿De dónde sale ese 0,3? Igual, aplicamos la misma fórmula. Yo voy a calcular ahora. Déjenme tomar aquí un cuadro texto. Coloco aquí un texto. Y voy a buscar la frecuencia relativa del no. Sería 867 dividido en el total, que es 2890. Y eso da igual 0,3. Facilito, obtenemos la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? No es más que dividir lo que me dice la frecuencia, la cantidad que hay por cada indicador, dividido por el total de datos. En este caso es 2890. Listo, eso es. Ahora viene la frecuencia porcentual. ¿Cómo obtener la frecuencia porcentual? Esto se llama frecuencia relativa porcentual, que es expresar ese dato ahora, pero en un porcentaje. Para eso lo que agarramos es, la fórmula es la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Eso es todo. ¿De dónde salió este 70%? Bueno, te agarra 0,7, lo multiplica por 100 y le da 70. ¿Ok? Y le va a aparecer el 70. Usted agarra 0,3, lo multiplica por 100 y le da el 30%, porque estamos llevando de decimal a porcentaje. Se multiplica por 100 nada más. Eso es todo. Muy bien, Javiera. Adelante, puedes escribir. De todas formas, Javiera, la clase está quedando grabada, ¿viste?
aunque sí, está siendo grabada la clase, así que no te preocupes. Bien, chicos, hasta ahora aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien pueda decir si no entendió? Pueda preguntar ahora que tenemos la gráfica ahí enfrente y tenemos los datos. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien que pueda decir? Ah, ya, muy bien. Bueno, Javier dice que se le cortó. Bueno, puedes ver la repetición de la clase, Javier. Bien, entonces avanzamos. Muy bien, vamos a hacer de todas formas hacer un repasito. Colocamos aquí el título, primera visita al Parque Nacional, sí o no era la pregunta. ¿Cuál es la frecuencia? Necesito contar cuántas personas realmente dijeron que sí, cuántas dijeron que no, pero en el diagrama solamente me muestra el porcentaje, 70 y 30. ¿Qué debo hacer entonces? Transformar el 70% en un número contable. Cuando yo calculo el 70% de 2.890, que fueron los que dijeron que sí, nos dio 2023, aquí está, los que respondieron que sí, y hacemos el mismo procedimiento y obtenemos el 867, dijeron que no. Cuando vamos a la frecuencia relativa es agarrar ese valor y dividirlo por el total. Entonces yo agarro la frecuencia, allí lo vemos en pantalla, 2023, y lo voy a dividir por 2.890. Y dio 0,7. Eso es lo que se le llama frecuencia relativa. ¿De dónde salió el 0,3? Divido 867 por 2.890 y nos da el 0,3. Listo. ¿De dónde sale la siguiente columna? Frecuencia relativa porcentual. Eso es igual a la frecuencia relativa, el valor que haya tenido en esta columna, por 100. ¿Por qué? Porque vamos a transformar de un decimal a porcentaje. Sería 0,7 por 100, nos da 70, y 0,3 por 100 nos da el 30%, ¿ok? Bien, chicos, voy a avanzar, voy a borrar ya todos estos dibujos. Bien, vamos a avanzar y pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente parte de la guía, ustedes van a encontrar, todo esto que les estoy mostrando está en la guía, por supuesto. Lo siguiente, dice, los gráficos permiten información de manera más rápida. Allí lo vemos. De los cuales se pueden extraer conclusiones. El gráfico que se escoja y que sea pertinente a una situación dependerá de diversos factores. Por ejemplo, la información que se quiere entregar, la naturaleza de los datos, las preguntas que se quieren responder. Recuerden que depende la variable que estemos investigando, depende la información que queremos nosotros obtener y después presentar, es el diagrama que vamos a utilizar. El diagrama de barras es muy útil para cierto estudio. El diagrama circular tiene refleja otro tipo de estudio también. ¿Ok? Ambos tienen diferentes criterios para la selección. A veces hay que aprender a seleccionar cuál es el más idóneo para representar una serie de datos. Aquí tenemos un ejercicio de cómo, que es la actividad número 1, cómo se desarrolla o cómo se puede llenar una tabla completamente. ¿Ok? Respuesta de 16 personas acerca de la cantidad de televisores que tienen en sus hogares. Se le hizo una encuesta a 16 personas. Y la pregunta era, ¿qué cantidad de televisores tienen en sus casas? Vamos a llenar esta tabla, ¿ok? Vamos a llenar esta tabla rápidamente y vamos a colocar aquí, por ejemplo, ¿cuántas personas dijeron que tienen 0 televisor? 0 personas. Si vemos aquí la cantidad, unos dijeron que tienen 4, otros 3, otros 2, otros 1, pero ninguno de los 16 respondió que no tiene televisor. Por lo tanto, la frecuencia aquí es 0. ¿Cuántos dijeron que tienen un televisor? 1, 2, 3, 5. 4, 5. Contamos a los que tienen 1, a los que respondieron 1. Y son
5. Ahora voy a contar a los que respondieron. A los que respondieron 2 televisores. Aquí por datos nos dan 3. Vamos a ver. 1. ¿Cuántos 2 hay? 2, 3, perfecto. ¿Cuántos respondieron que tienen 3 televisores? 4. 1, 2, 3. 4 personas. 4. Entonces coloco aquí el 4. ¿Cuántos respondieron que tienen 4 televisores? 1, 2, 3. Muy bien, 3. ¿Cuántos respondieron que tienen 5 televisores? 1. 1. Uno solo. Uno solo. Muy bien. Ahora voy a buscar la frecuencia F mayúscula. ¿Qué significa la frecuencia F mayúscula? La F mayúscula, recuerden que por teoría, voy a retroceder un poquito las láminas, ya, para ir a la definición. Aquí lo vemos. Ahí está, frecuencia. ¿Cuál se representa con la F mayúscula? La frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a un valor de la variable. Listo, es la suma. Ya, listo. Volvemos acá. Es la suma. Ah, muy bien. Entonces está fácil. Si es la suma, vamos a sumar 0, 0, 0 más 5, 5, 5 más 3, 8, 8 más 4, 12. nos da el 12. 12 más 3, 15. 15. 15 más 1, 16. 16. 6. La frecuencia absoluta es muy útil en una tabla de datos estadísticos. ¿Por qué? Porque nos permite decir, informar o analizar que lo que contabilizamos en la frecuencia está correcto. ¿Cuál es el número de datos? Veanlo aquí. Respuesta de 16 personas. Aquí está. 16 personas. Entonces, la frecuencia absoluta debe coincidir con la cantidad de datos que me están dando. Estas dos cosas están relacionadas. Tienen que ser iguales. Frecuencia absoluta y la cantidad de datos que tenemos los 16. Repito, voy a escribirlo allí. Esto se llama frecuencia absoluta acumulada. Ahí está. Eso es lo que se llama esto. Ahora vamos a buscar la frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? Voy a escribir la fórmula. FR, frecuencia relativa. Escribo aquí la fórmula nuevamente. La frecuencia relativa es igual a agarrar la frecuencia, la F sola, y dividirla. La vamos a dividir por el total. El total de datos es 16. ¿Ya? Vamos a colocar aquí total. ¿Ya? Eso es igual a decir la frecuencia entre 16. Muy bien, ahí está. Ahí está la formulita. Facilito. Y ahora nos vamos a completar. ¿Ya? ¿Cuál sería la frecuencia aquí? 0 dividido en 16. 0. 5. 5 dividido en 16. A ver. 5 dividido en 16. ¿Cuánto nos da? 3. No. 0,3. ¿Cuánto? 0,3. 0. ¿No tiene un segundo decimal? 125. 0,31. Copiamos hasta el segundo decimal. Trabajamos hasta el segundo. O trabajamos con los 0,3.
Ya, vamos a agarrar 4 decimales, como lo vemos en el ejemplo, para seguir el ejemplo. Serían 5 dividido en 16, 0,3125, ya. Vamos al otro. La frecuencia relativa de este valor del 12. 0,75. Sería 4 dividido en 16. No. Vean la fórmula. La frecuencia relativa es la frecuencia, en este caso la frecuencia es esta, la que está en la segunda columna, este 4. Es 4 dividido en 16. 0,25. 0,25. Muy bien, excelente. Eso es igual a 0,25. Ahora vamos con el otro. 3 dividido en 16. 3 dividido en 16. Calculadora. 0,1875. 0,18, ¿qué más? 75. 75. Muy bien, gracias. Muy amable. Y por último tenemos este. 1 dividido en 16. 0,625. Excelente. Muy bien. Ahí estamos. Entonces vamos a ordenar esto un poquito. Lo alineamos. ¿Ya? Vamos a alinear esto un poquito aquí. Y ahí ya tenemos nuestros datos. Ahí está. Tenemos nuestros valores. Vamos a llevarlos todos más o menos al mismo orden. Ahí está. Ya tenemos. Esa es la frecuencia relativa. Ahora, yo pudiese construir una cuarta columna que sea la frecuencia como lo que hicimos en el ejemplo anterior, que sea la frecuencia relativa porcentual. Ya, recuerden la frecuencia relativa porcentual, lo que hace es que multiplica por 100. Entonces, yo pudiese agregarle aquí una columna más, aquí, a la derecha. Y yo pudiese preguntarles a ustedes, ¿cuál es el porcentaje de las personas que tienen 4 televisores en sus casas? ¿Qué porcentaje de los 16 son las 4 personas o las personas que eligieron o que dijeron que tenían 4 televisores? ¿Cuál es el porcentaje? A ver, ¿quién puede responderme? ¿Quién puede responderme esa pregunta? ¿Cuál, tío? Repito la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué porcentaje de los encuestados, es decir, qué porcentaje de las 16 personas encuestadas dijeron que tienen 4 televisores en sus casas? 0,25. A ver, ¿quién puede responder? 1,92. Ya, nos venimos a la fila 4. 25%. Primero nos vamos a posicionar en la fila que habla de la cantidad de televisores. A ver, aquí está. Aquí está los que respondieron que tienen 4. ¿Y de dónde yo voy a sacar el porcentaje si no aparece en ningún lado? ¿De dónde vamos a sacar el porcentaje? Bueno, precisamente el porcentaje yo lo voy a sacar de ese dato. ¿De cuál? Voy a dibujarlo allí, de la frecuencia relativa, de aquí. De aquí yo voy a sacar el dato. ¿Y cómo? Bueno, lo que hago es que multiplico ese decimal, el decimal que me dio, lo multiplico por 100 y ya tengo el porcentaje. Ah, muy bien. Agarren ustedes con su calculadora, multipliquen 0,1875 y multiplíquelo por 100. A ver, ¿cuánto les daría? 8,75. 0,1875, multiplíquelo por 100. ¿Cuánto les da? 18,75. Excelente. Ese es el porcentaje. 18,75%.
es la cantidad de personas encuestadas que dijeron que tienen 4 televisores. Y si ustedes observan el decimal allí en pantalla, fíjense que tenemos el 1875. Lo que se hizo fue que se corrió la coma a la derecha, 2 espacios. Claro, nosotros eso lo vimos en sexto y lo vimos el año pasado. Multiplicación por la unidad seguida de 0. Eso es muy fácil. Se corre la coma a la derecha, tantos espacios como ceros tiene el número. En este caso, como estoy multiplicando por 100, son 2 ceros, corremos 2 espacios. El primer espacio está entre el 1 y el 8, el segundo espacio entre el 8 y el 7, y ahí ponemos la coma. Entonces nos da 18,75. Voy con otra pregunta. ¿Qué porcentaje de personas de los encuestados respondió que tiene un televisor en su casa? Nada más un televisor. ¿Qué porcentaje de los encuestados respondió 3.2. que tienen... ¿Ah? 3.2. No. 31,25. Muy bien, 31,25%. Corremos 2 espacios a la derecha, ponemos la coma, 31,25. Esa es la cantidad de porcentaje. ¿Qué porcentaje de los encuestados dijeron que nada más tienen 2 televisores en sus casas? 2. 18.75. Excelente, excelente. ¿Qué porcentaje de los encuestados respondieron que tienen 5 televisores? 25. 625. No, no puede pasar de 100. 0,0. No lo veo. 635. No. No. Cuenten 2 espacios a la derecha. Uno entre el 0 y el 6. El segundo espacio es entre el 6 y el 2. Ahí ponen la coma. Como el 0 a la izquierda no vale, nos daría 6,25. ¿Ok? Voy a escribir ese allí. Este sería, el porcentaje de este sería 6,25%. Ese sería el porcentaje. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos, vamos avanzando, pero vamos bien, vamos bien. Yo creo que entendimos cómo se completa una tabla como esta. Esta tabla está en sus guías, es un ejercicio que ustedes tienen allí para completar, para realizar. Y, bueno, al final cuando les llegue la guía, los que no la tienen, lo que tienen que hacer es completar el ejercicio, ¿ok? Aquí preguntaban, bueno, después viene una serie de preguntas, ya las he respondido, de hecho hice muchas más preguntas que las que están en la pantalla. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de encuestados no tienen televisor en su hogar? 0%. 0. 0 porque nadie dijo que no tenía televisor. Y así los demás ya lo hicimos nosotros, y después usted responde la otra pregunta. Ya sacamos la cuenta. Aquí tenemos otra tabla similar. ¿Ya? Allí dice, en una encuesta se preguntó a un grupo de estudiantes por su deporte favorito. 24 dijeron que les gusta el fútbol, 2 dijeron que les gusta el básquetbol. Eso es la frecuencia, la cantidad de datos por cada ítem, por cada indicador. 2 de básquetbol, 7 les gusta el voleibol, a 8 el ciclismo, a 4 el tenis de mesa, al 5 la gimnasia. En total, ¿cuántas personas fueron encuestados? Vamos a ver, porque eso nos da la tabla. Vamos a ver cuál fue el total. 50. Sumamos. 24 más 2, 26. 26 más 7, 33. 33 más 8, 41. Más 4, 45. Más 5, 50. Muy bien, excelente. Ya activo allí con la calculadora, con el cálculo. 50 el total. Frecuencia porcentual. ¿De dónde salió ese 48? Para llenar aquí. Fácil. ¿De dónde salió el 48? Ustedes van a hacer lo demás. Les explico. ¿De dónde salió? Ah, eso salió de la fórmula que ya nosotros hemos hecho. ¿Qué hace la frecuencia porcentual? Agarra la frecuencia relativa y la multiplica por 100. Ah, entonces me vengo para acá primero mejor a buscar la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Agarrar el 24,
que es el total de la frecuencia, y lo divido por el total, que es 50. A ver, calculadora, ¿cuánto les dio a ustedes? 24 dividido en 50. 0,48. Ahí está, 0,48, po. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Y qué hacemos ahora con ese 0,48? Esa frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 y tenemos la frecuencia porcentual. 2 espacios a la derecha, 1, 2, nos quedan 48. De allí sale lo que ustedes ven en pantalla, este 48. Por eso que ustedes ven aquí que sale 48. ¿Ya? Ah, muy bien. Uno más, el que sigue aquí. ¿Cuál sería la frecuencia relativa de este? 2 dividido en 50. Igual, a ver, calculadora. 0,04. Dividido en 50. Muy bien. 0,04. Corro 2 espacios ahora a la derecha para buscar la frecuencia porcentual. 0,04, cuento 2 espacios a la derecha, 1 sería entre el 0 y el 4, y el otro, después el 4, da 4, 4%. Listo. Ustedes completan la tablita. Ya ustedes ya saben cómo se hace la fórmula, es muy fácil, chicos. De verdad, es facilito. ¿Ok? No es nada complicado, los cálculos son facilitos, y así ustedes completan el resto de la tabla. Bien, bien, muy bien, muy bien. Vamos avanzando aquí. Y creo que ya con esto responden las preguntitas que aparecen allí. Y con eso ya nosotros entonces llegamos a el final de nuestra clase por el día de hoy.